Paris Saint-Germain 2, Arsenal 1, que con el 0-1 de la ida se convierte en un global de 3-1 a favor del conjunto parisino ante el conjunto londinense. El Paris Saint-Germain vuelve a la final de la Champions 5 años después de esa final que perdió en el año 2020, en el año de la pandemia. Recordad que ese Paris Saint-Germain llegaba a su final de Champions liderado por Neymar Jr. En ese momento la perdió frente al Bayern de Múnich de Hansi Flick y Robert Lewandowski, entre otros. Bueno, este año tendrá una nueva oportunidad el Paris Saint-Germain de llevarse su primer título de UEFA Champions League. Enfrente le esperará el Inter de Milán, que como ya bien sabéis eliminó al FC Barcelona antes de ayer. Por lo tanto, PSG-Inter será la final de Champions, como podréis ver en el cuadro que está justo al lado del chat. Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido, porque yo creo que ha sido una eliminatoria, bueno, interesante, pero donde creo que el Paris Saint-Germain ha demostrado a día de hoy ser mejor equipo que el Arsenal. A este Arsenal le han faltado, en mi opinión, varias cosas para poder plantarse en una final. Creo que ayer en el partido sí que lo vi mejor que en la ida en algunos aspectos. Yo comenté que en el partido de ida para mí al Arsenal le faltó intensidad y sobre todo colmillo. Yo vi falta de colmillo en el partido de ida en el Arsenal. Vi que era un equipo que se estaba contentando con el 0-1 y a ver qué pasaba en la vuelta. Y sin embargo, yo creo que ayer el Arsenal sí que lo vi con esa intención. Me gustaron una barbaridad los primeros 20 minutos del Arsenal en el partido. Creo que incluso hizo méritos para poder llevarse un gol. ¿Qué pasa? Que este Paris Saint-Germain ha encontrado respuestas a los tramos de sufrimiento que eran cosas que el año pasado no pasaban. En esos primeros minutos vimos cómo el Paris Saint-Germain se reagrupaba a nivel defensivo y aunque podía sufrir en algún tramo, el equipo estaba ordenado, cosa que años anteriores no pasaba, y sobre todo hay una figura fundamental en lo individual, como bien sabéis todos, que es la de Gigi Donnarumma bajo palos. Ya venimos comentando lo importante que venía siendo Donnarumma en eliminatorias anteriores para el Paris Saint-Germain. Lo fue ante el Liverpool en tramos, lo fue ante el Aston Villa en tramos, ya también lo pudo ser en la ida frente al Arsenal. Ahora ha sido directamente fundamental para entender que el Paris Saint-Germain pase a la final de la Champions. Yo creo que es una nueva muestra más de cómo tener un portero diferencial te acerca a ganar la Copa de Europa. Esto es así. Lo hemos visto con 1000 porteros, ya lo explicaba ayer cuando hablaba de Jan Sommer y de cómo el Inter se había metido en la final en gran parte gracias a él. Pues bueno, con Donnarumma tenemos un ejemplo más. Si el Inter o el Paris Saint-Germain ganan esta Champions, recordaremos cómo sus porteros fueron figuras para llegar hasta la final. Cosa como le pasó en su momento a Courtois, como le pasó incluso a Lunin en la última Champions que ganó el Madrid, como Lunin también fue fundamental. Como tuvimos, por ejemplo, la actuación de Kobel el año pasado con el Dortmund, donde gracias a Kobel llegaron también a la final. Champions que ha ganado el Barça con Víctor Valdés en su momento. El Chelsea con Peter Cech con actuaciones destacadísimas. No sé, recuerdo muchos porteros que en Champions han acabado brillando con luz propia para que su equipo lo acabase ganando. Pues Donnarumma puede ser un nuevo ejemplo de esto. Y ayer, en el momento donde más sufrió el PSG, apareció Donnarumma para sacar una mano bestial, básicamente, o sea, valor gol, esa mano que le saca a Martin Odegaard en el minuto 6-7 de partido. En ese momento creo que el Arsenal se mereció ganar. Sinceramente pudo igualar la eliminatoria en ese momento. Se mereció al menos marcar un gol que le diese el 0-1 y que le diese el empate. El Paris Saint-Germain resistió con la figura de Donnarumma y al final, a través del paso de los minutos y en mi opinión de una ocasión que fue al palo de Kvaratskhelia, el PSG se fue encontrando. Tuvo como esos primeros minutos iniciales de zozobra, donde los tres de arriba estaban muy lejos de participar. De hecho, Doué, Barcola estaban aportando muy poquito, no estaban conectando con el equipo. Había demasiados metros entre los centrocampistas y los delanteros. Vitinha y João Neves no se estaban pudiendo hacer con el mando del partido. Sin embargo, encontró el PSG esa ocasión de Kvaratskhelia, que insisto, aunque no fue gol, fue un disparo al palo. A partir de ese momento el PSG se empezó a encontrarse. Y es como que esa ocasión, ese disparo al palo del georgiano, hizo que el PSG se reactivase en el partido. A partir de ahí, para mí, el Paris Saint-Germain acabó mejor la primera parte que el Arsenal. Y encima aparece Fabián Ruiz para marcar un auténtico golazo.
que creo que es un poco la demostración, una vez más, de lo importante que es en la Champions aprovechar tus momentos. El Arsenal tiene un tramo inicial muy bueno, donde no consigue aprovechar su momento, no consigue marcar. El PSG, en el buen tramo que tuvo, consiguió poner el 1-0. Ahí está lo fundamental de lo que decimos muchas veces. Dominar una eliminatoria de Champions durante 90 minutos, ¿no? O 180 si lo extrapolamos a ida más vuelta, es complicadísimo. Mira también el Barça-Inter, la cantidad de alternativas que ha habido de una primera parte es mejor uno, la segunda parte es mucho mejor el otro, ¿no? Lo más importante casi en Champions es, cuando el rival es mejor, intentar sufrir lo menos posible, y cuando tú eres mejor, aprovechar el momento. El Arsenal, siendo claramente mejor, no lo aprovecha, y el Paris Saint-Germain sí. Y al final el Paris Saint-Germain vuelve a demostrar que incluso en un día que donde los de arriba no están tampoco en su mejor momento y Dembélé es suplente, como al final tiene piezas que te acaban sumando de los que llegan desde atrás. En este caso fue Fabián Ruiz. Dato llamativo, que es el primer gol de Fabián Ruiz en Champions, que a mí me parece llamativo, insisto, porque Fabián Ruiz no es que haya jugado la Champions en 20 ediciones, pero bueno, sí que la ha jugado por lo menos en 5 o 6 ocasiones, y es su primer gol, insisto, a mí esto me llamó la atención, y bueno, realmente es un golazo, me encanta el control que hace, creo que eso sí, Thomas Partey aparece un poco en la foto del gol, ¿para qué negarlo? O sea, creo que Thomas puede hacer más cosas en esa acción. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el Paris Saint-Germain, cuando marca ese gol, es la nueva muestra del potencial y la pegada que tiene este equipo, si no es con los de arriba, también con los jugadores de centro del campo o incluso con sus laterales. Si es que este Paris Saint-Germain tiene muchas formas de crear amenaza si los de arriba, como fueron ayer Barcola y Doué, no están muy acertados. Kvaratskhelia lo sacó de esa ecuación porque creo que Kvaratskhelia sí que fue un poco el jugador que le dio alas al Paris Saint-Germain cuando más lo necesitaba, al menos en esa primera parte. Luego en la segunda, para mí la cosa empezó bastante igualada. Creo que el Arsenal volvió a salir con intención, pero le costó mucho más. Creo que el Paris Saint-Germain estuvo más o menos cómodo. Vitinha dio un paso adelante en el partido y sobre todo Joao Neves sí que empezó a imponerse, y es una gran eliminatoria de Joao Neves. Veníamos de eliminatorias de cuartos y de octavos donde dijimos que Vitinha había sido un poco el alma del Paris Saint-Germain, haciéndose con el control de los partidos. Yo creo que en esta eliminatoria Vitinha no ha aparecido tanto, pero sí que lo ha hecho Joao Neves. A mí ya me encantó en el partido de ida, siendo esa piraña que ganaba duelos y recuperaba balones. Ayer en la segunda parte fue un poco de lo mismo, estaba en todos lados, hizo conducciones que superaban líneas constantemente, y me parece uno de esos jugadores que explica la nueva realidad del Paris Saint-Germain, ¿no? Creo que tiene centrocampistas muy modernos, muy dinámicos, y que a día de hoy los podemos considerar ya incluso de los mejores de Europa. Yo no creo que Vitinha y Joao Neves tengan que envidiarle nada pues a ningún centro del campo de ningún otro equipo europeo, y ahí también el salto de calidad que ha dado el Paris Saint-Germain en estos últimos años, donde en temporadas anteriores parecía que Verratti, pues muy bien, dominaba partidos de Champions Verratti, pero quizá lo que le acompañaba se quedaba un poco por debajo, ¿no? Dentro de que jugadores como Matuidi, pues sí, han tenido una buena trayectoria, pero quizá yo creo que lo que hay ahora te da un salto de calidad más a lo que había antes, sinceramente. Y luego, yo creo que el transcurso del partido fue un poco similar. El Arsenal tuvo alguna que otra ocasión, Donnarumma volvió a estar excelso, le saca otra mano a Bukayo Saka la segunda parte, también de valor gol. Al final Donnarumma no fue el MVP por hacer muchas paradas, de hecho, hizo 3 y David Raya creo que hizo 4. No es tanto por las paradas que hizo, es por las 2 paradas fundamentales que saca. O sea, al final son 2 paradas que en una ocasión normal hubiesen sido 2 goles, pero Donnarumma está ahí para intervenir. Y no sé si es mejor la de Odegaard o la de Bukayo Saka la segunda parte. A mí la de Bukayo Saka me parece una auténtica barbaridad, sinceramente. Mientras que sin embargo el Paris Saint-Germain está haciendo un partido para mí, pues eso, bueno, sin tampoco ser brillante, pero tiene muchos argumentos. Te entra Dembélé en el partido y a los 3 minutos de entrar Dembélé empieza a juntarse con Ashraf se mete por dentro y Ashraf te marca un golazo. Insisto, es otra vez donde los de arriba no son fundamentales, pero ese Paris Saint-Germain te explica cómo tiene muchísimas armas para hacerte daño, básicamente. Al final este Paris Saint-Germain es un poco esto. No tiene
al mejor jugador del mundo, pues posiblemente en ninguna posición, más allá de que Dembélé ahora sea candidato al Balón de Oro porque su año es increíble y porque al final pues ya se han caído otros equipos en esta Champions, pero no tiene una gran hiper mega estrella que sea un top 5 mundial. Pero sí que tiene muchos jugadores que son de lo mejor en su posición y que tiene para... no sé, tiene como muchas vías y muchas fórmulas para acabar a semifinales de daño y llegar al gol. El Arsenal, vías reales para llegar al gol, no tiene tantas. Bukayo Saka en el 1 para 1, sí que es un futbolista que te puede ser diferencial. Ayer tuvo unas acciones muy buenas, como por ejemplo la que le saca Donnarumma, por supuesto luego marca el gol. Pero luego también es verdad que en el 1 para 1 Nuno Méndez no estuvo nada mal, lo pudo más o menos contener. Y luego también sobre todo fue una ocasión realmente clara, que luego comentaremos eso. Pero más allá de Bukayo Saka, a este Arsenal le faltan cosas, la verdad. Le falta para mí, en primer lugar, que por izquierda tenga un jugador que sea más desequilibrante y que también busque más el 1 para 1. Y ojo, creo que la primera parte de Martinelli es buena. Pero claro, si la primera parte de Martinelli es buena con lo que hizo, ya significa de que Martinelli es un jugador que una barbaridad de cosas no te va a dar. Luego, Mikel Merino como 9, por mucho que hayamos comentado que bien lo está haciendo Mikel Merino en esa posición, no deja de ser un parche, sinceramente. Y luego creo que Martin Odegaard es uno de los grandes bajones que yo he tenido a nivel personal en esta Champions. Luego hablaremos más de Martin Odegaard personalmente, porque creo que un Arsenal que le falta potencial ofensivo, Martin Odegaard debe ser un jugador que te dé un poco más en este aspecto. Y la verdad es que la temporada en general, pero sobre todo la Champions de Martin Odegaard, se ha quedado realmente corta. El Paris Saint-Germain es todo lo contrario. Es un jugador explosivo como Barcola, que a mí el partido de Barcola ayer me parece horrible, pero no pasa nada, porque si no, tiene un jugador talentoso como Desiré Doué que te la puede liar en cualquier momento. También su partido me parece horrible, pero si no, tiene un Kvaratskhelia, que es un jugador potente, que ataca bien el espacio, con también buen 1 para 1, tiene buen disparo. Y Kvaratskhelia sí que estuvo ayer mejor. A lo que me refiero es, si un jugador tiene un mal día, como lo tiene ayer Barcola o Desiré Doué, da igual, porque si no puede estar Kvaratskhelia. Y si no, Bayer Dembélé, que es tu jugador estrella, y te entra desde el banquillo y en los 3 segundos te participa en el gol del 2-0 dando una asistencia a Raf. Y si no son los delanteros, es Fabián Ruiz ayer. Si no, João Neves o Vitinha, también son jugadores que te pueden generar ocasiones porque tienen llegadas del centro del campo, tienen buen disparo, y si no, por lo menos el juego te lo pueden construir. Si no, los laterales pueden llegarte muy arriba. Y además Hakimi literalmente es un lateral que casi es más bien un extremo barra media punta, porque juega un poco por donde quiere con la libertad que le da Luis Enrique. Como digo, para mí el Paris Saint-Germain lo que le gana al Arsenal principalmente es la variedad de opciones ofensivas que tiene. El Arsenal se encomienda mucho a lo que puede hacer Bukayo Saka o un Odegaard, que encima Odegaard está realmente mal. Yo creo que a partir de ahí se puede explicar la eliminatoria, porque defensivamente me parecen dos equipos defensivamente fiables. Han demostrado que en bloque bajo son buenos equipos, tanto Arsenal como Paris Saint-Germain. Ambos han demostrado tener porteros que te pueden salvar momentos en eliminatorias. La Champions de David Raya es buenísima, la de Donnarumma es directamente pletórica. Al final creo que defensivamente son equipos muy buenos, pero ofensivamente ahí la calidad diferencial del Paris Saint-Germain se hace notar ante un Arsenal que no tiene tanto. Para mí ahí está la clave. No sé si después del 2-0 hubo gente que pensó que el Arsenal tenía capacidad de respuesta, porque es verdad que pasan dos cosas que a lo mejor hacen pensar que el Arsenal se podía meter en la eliminatoria. Primero, ese penalti que para David Raya ante Vitinha, penalti por mano de Luis Skelly. Insisto, creo que David Raya hace una buena parada, pero es verdad que Vitinha lo tira realmente mal. Creo que tiró a asegurar, tiró muy flojito en plan de, bueno, mínimo que vaya adentro. Y David Raya le aguantó realmente bien. Así que, bueno, en ese sentido, bien por David Raya. Creo que a David Raya no se le puede pedir más el partido de ayer. De hecho, como he comentado antes, su Champions me parece bastante buena. Y luego llegó ese gol del Arsenal por ese error que tuvo Marquinhos. Podemos debatir, o puede ser polémico el gol por si hay falta sobre Marquinhos o no. No me acuerdo ahora mismo quién le hace la falta. No sé si es Martinelli a Marquinhos o la posible falta. Luego ese balón acabaría finalmente en gol de Bukayo Saka, también con un despeje de Pacho de aquella manera. Seguramente no fue el mejor partido de Marquinhos y de Pacho. Creo que han tenido partidos mejores ambos en esta Champions. Bukayo Saka aprovecharía esa ocasión para marcar el 2-1. E insisto, con el penalti parado de David Raya, que ya puede haber sido el 3-0 y el 4-0 en el global, y con el gol marcado por Saka,
a lo mejor mucha gente pensó que el Arsenal se podía meter en el partido. Yo creo que la clave está en cuanto Bukayo Saka falla la ocasión que podía haber puesto el 2-2. Creo que esa ocasión es realmente clara, creo que es una ocasión que no es tan fácil de marcar realmente, pero sí que es una ocasión que en ese tipo de contextos la tienes que marcar porque no vas a tener muchas más claras. Insisto, no es tan fácil de marcar, ¿eh? A mí no me parece un fallo de Bukayo Saka escandaloso, pero sí que es verdad que, bueno, Donnarumma ya había salido por el centro, Donnarumma no llega a ese balón, tienen la portería realmente vacía, por mucho que el remate pueda hacerte incómodo, es un gol que Bukayo Saka tiene que marcar, sinceramente. Y ahí con el 2-2, el Arsenal se hubiese metido en el partido absolutamente de lleno. Pero ya creo que con el 2-1, fallando esa ocasión, me parecía demasiado complicado. Y creo que ya el Paris Saint-Germain se espabiló porque el Paris Saint-Germain lo que tuvo fueron como 5 o 10 minutos de zozobra, donde después del penalti fallado, el equipo se relajó. El Paris Saint-Germain hizo cambios como el de Lucas Hernández, que creo que le vino muy mal, sinceramente. Yo el cambio de quitar a un atacante para meter a Lucas de lateral izquierdo y reforzar la banda izquierda al equipo le sentó muy mal, sinceramente. Y he hecho un cambio que de normal no me gusta hacer. A mí lo de doblar un lateral para hacer más defensivo creo que suele salir mal. Creo que ayer al Paris Saint-Germain le salió mal. E insisto, creo que el equipo ya se vio con un 3-0 en el global y se relajó. Y por eso el Arsenal tuvo opciones de meterse en el partido. Pero esos minutos de zozobra duraron poco. Y el Paris Saint-Germain más o menos pudo luego estar cómodo en los minutos finales, donde el partido no tuvo más historia. A ver, ¿qué le ha faltado al Arsenal para poder estar más cerca de la eliminatoria? Porque sinceramente, creo que el Arsenal ha estado por debajo del Paris Saint-Germain y le han faltado cosas. O sea, igual que en la de ayer, comentamos que el Inter y el Barça ambos han hecho muchas cosas bien y creo que ambos se merecían pasar. Yo creo que en esta el equipo que se ha merecido pasar de forma clara es el Paris Saint-Germain en el cómputo global. Para mí al Arsenal le ha faltado amenaza por momentos. En el partido de ida le faltó colmillo, pero sobre todo le falta talento diferencial arriba. O sea, el Arsenal si tiene algo que reforzar de cara al año que viene es el ataque. Se habla mucho de la figura de Zubimendi para el mediocentro, porque seguramente Thomas Partey se vaya. Pero insisto, a mí aún más fundamental me parece lo del 9 y sobre todo lo de un extremo izquierdo. Al final creo que el centro del campo entre Declan Rice, Miguel Merino, Martin Odegaard y si contamos también a Kai Havertz como media punta, que creo que te podría jugar también en ese escalón del centro del campo, creo que el centro del campo más o menos lo puedes medio tener. Pero arriba te falta un 9 porque Miguel Merino no es eso, Havertz ha hecho de 9 pero tampoco es un 9 como tal y Gabriel Jesús cuando se te recupere, seamos sinceros, se te queda corto. Suena mucho lo de Gyökeres, suena mucho lo de Isak. Si fichas a Isak sería increíble. Pero a ver cuánto te pide el Newcastle por Isak. Sobre todo si Isak entra en Champions. Que ahora mismo el Newcastle va a jugar Champions el año que viene. Veremos a ver. Y el extremo izquierdo, a mí no me parece para el jugador Martinelli, pero creo que se te queda corto para unas semifinales de Champions. Sinceramente. Dice Marky Perry que el delantero es Sesco. A ver, es mejor que lo que tienes, pero ya sabéis que Sesco tampoco es un jugador que a mí me apasione. A ver, yo siempre he dicho que entre Højlund y Sesco, a mí Sesco me gusta más. Pero Sesco me parece también otra apuesta. Una apuesta por ver. No sé. Si el Arsenal realmente quiere competir en la Champions con los mejores, yo creo que necesita un delantero centro de primer orden mundial. Y eso es sinceramente Alexander Isak. Claro, también te dirá el Liverpool que lo necesita y también querrán ellos a Alexander Isak. Pues puede ser, ¿no? Gyökeres si no es la siguiente opción. Pero bueno, a ver. No sé, me parece difícil. Ya sabéis que el mercado de los 9 no hay muchos, es complicado. Y 9 de primer nivel realmente tantos no hay. Para mí son, evidentemente, Haaland. Mbappé no sé si considerarlo 9 o no. Lewandowski pese a su edad habría que meterlo ahí. Por supuesto Harry Kane. ¿Vale? Por supuesto Harry Kane. Por supuesto Lautaro. Y yo creo que después de estos 5 que he mencionado, ya hay que irse... Yo creo que a Isak. Yo creo que ya el siguiente es Isak, que es el primero de los fichables. Si llamamos fichable a un jugador que vale 100 millones. Pero creo que no hay grandes 9 que ya a partir de ahí sean realidades. Ya es que sería eso, los Gyökeres. No sé ya quién metéis el resto ya por ahí, que puedan ser fichables o no. No, si contamos a Julián como 9, pues Julián. Pero eso, no creo que haya mucho más. El mercado de los 9 es muy complicado. No sé, por aquí dice Peri Sesco es más realidad que Gyökeres. Yo creo que puede tener más potencial Peri, pero no creo que sea más
más realidad a día de hoy que Gyökeres. Lo que pasa es que la temporada de Gyökeres empezó muy bien, luego ha sido rara, con lo que ha pasado con Amorim en el Sporting. Está mucho por ver, habría que ver a Gyökeres en un equipo de más nivel y sobre todo una liga más competitiva que la portuguesa, pero bueno, es un debate que puede estar abierto. Luego eso, de los Jonathan David, que acaba contrato en el Lille, va a tener muchas opciones. Bueno, hay opciones para el 9, pero creo que es difícil encontrar una realidad. Y el Arsenal, insisto, si no es Isak, puede tener un problema para encontrar su 9. Y también eso, pues un extremo izquierdo. Es que le falta potencial arriba. A mí Martinelli y Trossard se me quedan cortos, sinceramente. Se me quedan cortos en ese sentido. Creo que al Arsenal le falta eso. Por supuesto ha tenido mala suerte con las lesiones. Esto ya lo comentamos tanto en el partido de ida. Y bueno, recuperó alguna pieza para el partido de ahora de vuelta. Pero creo que realmente le faltan cosas. Le faltan cosas. También por culpa de las lesiones. Al final no ha estado Gabriel Magalhães, por ejemplo, que creo que es una baja sensible. Gabriel Jesús y Havertz, sin ser increíbles, sobre todo Gabriel Jesús no te va a dar tanto, pero creo que Havertz sí que es un jugador que te da para ser muy importante en este Arsenal, tampoco estaba. Bueno, le han faltado cosas por lesiones. Y sobre todo otra cosa que hay que comentar, y que lo he dicho varias veces, es que este Arsenal tiene jugadores que en Champions todavía le quedan muchas cosas por hacer. Seguramente a los del Paris Saint-Germain también, le quedan muchas cosas por hacer. Pero al menos en ese equipo hay más talento. En este Arsenal sus mejores jugadores son jugadores con cierta inexperiencia. O sea, Declan Rice va a jugar 1000 partidos de Champions importantes en su carrera. Vuelve a ser de lo mejor del Arsenal en la eliminatoria. Pero es un jugador que sigue siendo muy joven. Saliba más de lo mismo. Saka más de lo mismo. Odegaard más de lo mismo. Son jugadores que son top mundiales en su posición, pero que todavía le faltan partidos. Todavía le faltan partidos. Al menos el Paris Saint-Germain, entre Marquinhos, entre Ashraf, que es muy joven, pero Ashraf tiene ya muchos partidos importantes jugados. Donnarumma también es muy joven, pero tiene muchos partidos importantes jugados. Y sobre todo Marquinhos, esa figura de líder, tiene un poco más de experiencia. Insisto, tampoco mucha, tampoco mucha. De hecho, creo que en la final la experiencia del Inter es un punto importante para el Inter a favor del Paris Saint-Germain. Pero creo que al Arsenal muchos de sus jugadores les quedan todavía por jugar muchos partidos importantes. Ya ni qué voy a decir de gente como Luis Skelly, que acaba de llegar a la Elite, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, decía por aquí Lucado que molaría Rafael Leao. Pues mira, no estaría mal tirado ahí un Rafael Leao en el Arsenal. Me parecería un fichaje interesante. Nico Williams, qué decir de Nico Williams, sería una opción para el Arsenal muy positiva. Ojalá no, porque eso significa que se nos va del Athletic, pero sería una opción interesante. Bueno, ese perfil, ¿vale? Que por ejemplo PSG sí que lo ha fichado con Kvaratskhelia en este pasado invierno para dar un salto incluso más de calidad a su ataque, ¿no? Creo que eso es lo primero y lo fundamental que le ha faltado al Arsenal. Insisto, sí que tiene jugadores muy buenos, como Bukayo Saka, como Declan Rice, como Saliba. David Raya creo que se puede meter ya también en ese escalón. Creo que tiene jugadores top mundiales en su puesto. Pero, bueno, le falta algo más en otras posiciones. ¿Qué ha hecho bien el Paris Saint-Germain para estar aquí? Lo primero, y lo que hemos hablado siempre, que Luis Enrique ha construido un equipo con mucho talento individual, pero principalmente un bloque bien armado. Eso el Paris Saint-Germain daba la sensación de que en años anteriores no lo era, mucho menos cuando se juntaron Messi, Neymar, Mbappé e inclusive Di María, que eso como equipo era un auténtico caos y se la pegaron y veías a ese equipo y no te transmitía absolutamente nada. Este Paris Saint-Germain no es eso, no tiene nada que ver. Ha construido un equipo capaz de hacer muchas cosas bien. Tiene jugadores de uno para uno, tiene jugadores verticales, tiene jugadores que te la piden al espacio, jugadores que te la piden al pie. O sea, en ataque tiene muchas variantes. Quizá le falta un 9 de referencia. O sea, bueno, lo tiene que Gonzalo Ramos, pero es un jugador muy residual. Pero insisto, tiene muchas variantes. En el centro del campo no tiene ningún especialista defensivo, pero es verdad que Joao Neves, con su capacidad de recuperación, te lo compensa. Tiene jugadores para organizar el juego que son increíbles. Tiene jugadores muy mixtos que te pueden jugar de media punta o acompañar al pivote. Fabián es un poco el verso entre comillas libre. También creo que es el jugador de menos nivel del centro del campo, Fabián Ruiz, pero sigue siendo un jugador muy útil. Y bueno, luego es verdad que los jugadores como Kangin Lee, como los Zaremery, quizá no te están dando tanto. Pero claro, si los titulares los tienes a este nivel, los del banquillo, pues bueno, es verdad que no son tan importantes. Y luego la defensa,
yo creo que es la mejor defensa que ha tenido el Paris Saint-Germain en mucho tiempo. Yo no esperaba que Pacho te rindiese tan bien en su primera temporada. Yo creo que el paso delante de Nuno Méndez es una realidad. Es el lateral izquierdo de la temporada en el fútbol europeo, sin ninguna duda. Y el talento de Ashraf ya lo conocíamos, solo que ahora viene incluso mejor rodeado, ¿no? Dentro de que sea un jugador que en defensa, pues bueno, Ashraf en defensa deja sus dudas, lo sabemos. Pero a lo mejor este Paris Saint-Germain tiene la fórmula de compensar que Ashraf en defensa pueda dudar. Y sobre todo Donnarumma. Al final me parece el jugador de la eliminatoria, me parece el MVP ayer, aunque ha dicho antes Giorgio que se lo dieron a Ashraf, el MVP. Bueno, yo se lo hubiese dado a Donnarumma. De hecho, ahí lo tenéis en pantalla, que yo se lo doy a Donnarumma el MVP. Para mí fue el mejor. También destacar pues gente como Fabián, como Joao Neves, como Ashraf, como Kvaratskhelia, pues hicieron un buen partido. Pero para mí Donnarumma fue el mejor. Y tener un portero así de diferencial en Champions acaba siendo decisivo, sobre todo cuando Donnarumma en temporadas anteriores venía a dejar dudas en esta competición. En el día a día liguero, muy bien, es uno de los mejores porteros del mundo en el día a día, pero en momentos clave quizá te ha fallado. Este año no solo no te está fallando, sino que está siéndote diferencial con dos paradas como las que le hace ayer a Martin Odegaard en la primera parte y a Bukayo Saka en la segunda. Eso te da torneos, eso te da pasar eliminatorias como ha sido la de este caso, ¿no? Bueno, más allá de esto, bueno, del Arsenal no lo he dicho, pero a mí hay jugadores que se quedan señalados como Odegaard, que ya lo he comentado, que la Champions que ha hecho se queda muy pobre para un jugador de tanto talento. Yo considero a Odegaard uno de esos grandes mediapuntas europeos, como pueden ser Musiala, como puede ser Cole Palmer, como puede ser Florian Wirtz. Yo lo considero un jugador de ese nivel y se ha quedado por debajo en esta Champions, es una realidad, encima siendo el capitán del equipo. Yo creo que en ese sentido se me ha quedado muy cortito. Y yo creo que, bueno, Thomas Partey es un jugador que me gusta, pero también muestra sus debilidades. Me parece un jugador que, pese a ser pivote, no es un especialista defensivo, sino más bien un organizador. Y ahí es donde me deja duda su fichaje por el Atlético. Y luego, Luis Skelly. Mira que ya lo comenté en la eliminatoria contra el Madrid. El Madrid buscó muy poco a Luis Skelly. Muy poquito en la eliminatoria. Y Luis Skelly al final hizo un partido contra el Madrid porque el Madrid lo dejaba pues como ese verso libre que podía conducir, arrancar, regatear, meterse por dentro, por fuera. Le dejaron libre. Rodrigo no buscó el 1 para 1 contra Luis Skelly nunca. Ayer Luis Skelly, cuando le buscaron el 1 para 1, sufrió, porque él no es lateral de formación, además tiene 18 años, es muy joven, le falta experiencia. Ayer el Paris Saint-Germain, sin que ni Duen ni Barcola hiciesen un buen partido, cuando le buscaron la espalda la encontraron. Luis Skelly sufrió ayer. Y eso es algo que yo al Real Madrid se lo pedí, que le exigiese más a Luis Skelly en su eliminatoria. Pero bueno, en fin, sigue siendo un chico muy joven, para mí ayer fue de lo peor. De hecho, creo que Arteta lo cambia tarde. A mí si algo le pido ayer a Arteta es que los cambios los haga antes, porque creo que el equipo necesitaba cosas. Sé que tampoco tienes mucho en el banquillo, pero algo tienes que probar. Que Trossard entre antes, que Nwaneri te entre a jugar, aunque sea por Odegaard. Odegaard está horrible, mete a Nwaneri, a ver si te sale algo. Y sobre todo Luis Skelly, para allí tendrías que cambiarlo antes, la verdad. No te puedes esperar al minuto casi 70 para hacer ese cambio. Me parece que les hizo muy tarde los cambios a Arteta, sinceramente. Demasiado tarde. En fin, para mí yo creo que el Paris Saint-Germain es justo finalista. Veremos a ver qué tal esa final contra el Inter, porque se me asemeja un poco a lo que dije del Inter-Barça. Son dos estilos muy diferentes, pero que cada uno con sus armas ha llegado para mí justamente a la final. Apetece bastante, pese a que por desgracia no tengamos ningún equipo español. Me parecen que son dos equipos que han hecho, bueno, temporadas de ser serios candidatos. Es verdad que, bueno, el Inter ante el Barça, con su estilo, ya le ganó al Barça la eliminatoria. Este Paris Saint-Germain se puede asemejar un poco a lo que es el Barça. Son dos equipos bastante parecidos, podríamos decir. Hombre, cambia alguna cosa. Creo que el Barça tiene un mediapunta más marcado, el PSG no. La figura del 9 es distinta de un equipo a otro. Y luego el Barça que suele subir es el lateral izquierdo y el que se queda atrás es el lateral derecho. Y el PSG lo hace al revés, ¿no? El que se queda en Nuno Méndez y el que sube es Ashraf por el lateral derecho, ¿no? Pero bueno, digamos que son equipos más o menos similares, ¿no? Pero bueno, creo que al final en este tipo de eliminatorias cuenta mucho tener mejores individualidades cuando hay dos buenos equipos enfrente. Se ha visto en este Paris Saint-Germain Arsenal. El Arsenal ha tenido sus tramos, el PSG ha tenido sus tramos. En cuanto a merecimientos, ha podido ser la cosa igualada, pero un equipo tiene más pegada, más talento individual y ha pasado.
A ver contra el Inter qué ocurre, porque yo creo que el PSG tiene más talento individual que el Inter. Me parece que el Inter es mejor que el Arsenal, sinceramente. A mí me parece mejor equipo. Pero sigue teniendo más talento el PSG. Y para mí ese es el gran argumento para pensar que el PSG puede ser un pelín favorito, dentro de que es lo mismo que dije con el Barça-Inter. Para mí era una eliminatoria de 50-50, que el Barça por un poco de talento individual podría ser 51. Y aún así el Inter pasó, ¿no? Pues bueno, en esta final Paris Saint-Germain-Inter opino lo mismo. Para mí quizás 51 Paris Saint-Germain en porcentaje de favoritismo, pero la cosa está muy igualada, puede pasar cualquier cosa y creo sinceramente que se nos ha quedado una muy buena final. Ojalá hubiese sido un PSG-Barça, ojalá hubiese sido un Barça-Madrid, que eso ya era el colofón definitivo, pero bueno, tenemos un PSG-Inter que al menos en cuanto a entretenimiento y ganas, creo que no está mal, sinceramente. Hasta ahí mi reflexión de lo que ha sido esta eliminatoria de Champions. Ya nos veremos ese día 31 por la noche, donde se la jugarán el equipo parisino y el equipo milanés para esa final de Champions que decretará el ganador de la Champions de 2025. Recordad que si el PSG la gana, será su primera Champions, así que ahí estará.